A las 10 de la mañana vamos a repasar un poco esta novela que se llama República Argentina, porque ayer volvió a romper el silencio José Luis Espert, pero esta vez bien concentrado en la cuestión del financiamiento narco que recibió en la campaña presidencial del 2019. No solo fondos, sino también una camioneta y una avioneta prestadas por Fred Machado, un argentino acusado en Estados Unidos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa, que eludió, se escapó del juicio que tiene que enfrentar en Estados Unidos y se vino para acá a la Argentina, donde está detenido esperando la extradición que tiene que definir la Corte Suprema de Justicia y después firmar Javier Milei para ir a Estados Unidos, enfrentar el juicio y probablemente ser condenado, porque su socia ya fue condenada a 16 años de prisión con las mismas pruebas que tiene la justicia norteamericana contra Fred Machado. Bueno, ese Fred Machado fue el que le prestó a Javier Milei, puso a disposición para la campaña una camioneta, un avión y dinero, por lo que supimos en estas últimas horas, para poder hacer la campaña presidencial y evidentemente también después de la campaña presidencial, porque el registro de un pago de $200.000 corresponde al 1 de febrero del 2020. Ayer habló Espert sobre este tema, reconoció en primera instancia que efectivamente usó la camioneta y el avión que les prestó Fred Machado, así que vamos a repasar ese momento de Espert ayer en la tele. ¿No contribuyó con su avión y una camioneta durante tu campaña electoral en hacer varios viajes al interior de la República Argentina? A ver, nosotros los candidatos en campaña nos subimos a donde el sello partidario con el cual vos competís nos dice que tenemos que ir. O sea, un candidato no maneja plata de campaña, ni maneja los vehículos, ni maneja los aviones, nada. ¿El sello tuyo cuál era? ¿UNITE? En ese momento no hubo un primero que era UNIR. De un diputado que se llama Acef, un exdiputado. Sí, Alberto Acef. Y después fue UNITE, de Bonacci. De Bonacci, ahí está, José Bonacci. Y yo soy de los aviones que ellos me proveían, a la camioneta que ellos me proveían. Ahora, de ahí es como, vos sabés si el taxi con el cual vos estuviste tuvo un accidente o no antes, atropelló a alguien. En campaña es así, la cantidad de gente que se te acerca también es enorme. Bueno, hoy salió ya publicado en distintos lugares, uno de ellos Irina Hauser en Página 12, un testimonio de uno de los pilotos que tiene Fred Machado, que reconoció que su jefe directo era Fred Machado y que trasladó a José Luis Espert a distintos puntos de la República Argentina. No fue solo un viaje, no fue solo a Viedma para la presentación del libro, sino que lo trasladó a distintos lugares de la República Argentina y que era el propio José Luis Espert o el entorno de José Luis Espert, la secretaria, la que se encargaba de la agenda, quien le pasaba el plan de vuelo, digamos, cuál era el destino, y que todos los vuelos fueron de cabotaje, fueron dentro de la República Argentina. Pero ahí escuchábamos, ¿no? José Luis Espert dice: yo la verdad es que no tengo nada que ver, a título personal nunca manejé estos vínculos, nunca fue mía la camioneta, nunca me la prestaron directamente a mí, el avión tampoco, sino que todas esas cosas las manejaba el partido. Bueno, en 2019 él se iba a presentar como candidato a presidente por el partido que ahí escuchábamos de Acef. ¿Qué pasa? Mauricio Macri acuerda con Acef para que Acef ingresara con su sello a Juntos por el Cambio, y de este modo no darle una plataforma electoral a José Luis Espert, que podía dividir el voto de Juntos por el Cambio en la elección del 2019. Entonces Espert, a poco de las elecciones, se queda sin nada, no tiene un sello, no tiene un partido con el cual presentarse a las elecciones. Ahí aparece José Bonacci con el partido UNITE, y él viene dando bastantes entrevistas en las últimas horas diciendo: yo aparecí para salvarlo de la proscripción a José Luis Espert, porque él tenía, un poco fuerte, porque él tenía un sello con el que ya estaba prácticamente cerrado, que con ese sello se iba a presentar a las elecciones, le sacan ese sello a pedido de Juntos por el Cambio. Entonces yo aparecí para decirle: José Luis, tomá, acá tenés la plataforma para presentarte en estas elecciones. Lo escuchaba hace un rato, porque salió en distintos lugares, habló con Nacho Ortelli en Rivadavia, y él dijo
que ya recibió todo, así cuando lo recibe a José Luis Espert. Bonacci, estás hablando. Bonacci, cuando lo recibe a José Luis Espert en el partido UNIT en el 2019, Espert ya venía con los contactos, ya venía con la estructura, ya venía con la camioneta, con el avión y ahora también con los fondos. Pero ayer, cuando terminó esta entrevista en A24, José Bonacci dijo, yo quiero hablar, porque me están diciendo, me están vinculando directamente José Luis Espert, de que ese avión y esa camioneta los habíamos cedido nosotros como partido, y eso no fue así. Así que escuchemos brevemente qué decía José Bonacci. Pero en este caso está mintiendo. ¿en qué miente? No fue el sello partidario quien le proveyó los medios de locomoción. Bien. Punto. Cortito, punto. No había mucho más que dudar, porque hoy le preguntaban y profundizaban con Nacho Ortelli. ¿Usted, José Bonacci, lo conoció a Fred Machado? ¿Tenía vínculo con Fred Machado? Y él dijo, no lo conocía, no lo vio. Este paquete ya venía con José Luis Espert, que cuando se me acerca para que yo le dé el sello partidario, me pide que lo ayude a blanquear estos aportes. El auto, la camioneta, el avión, también la plata. Y que Bonacci le dijo, dale, dame comprobantes de las donaciones de estos vehículos, de estos medios de transporte. Yo hago una ampliación de la declaración que tenemos que hacer todos los partidos políticos y todo bien. O sea, la metemos como parte de la campaña del partido. Bueno, dice, nunca aparecieron esos aportes. Pero ahí se despega por completo diciendo la relación de Fred Machado era directamente con José Luis Espert. Pero no fue la única mentira de José Luis Espert ayer en esta entrevista con A24, una entrevista evidentemente pautada para, como venían pidiendo Karina y como dijo Bullrich ayer, salir a aclarar, salir a dar algún tipo de explicación. Evidentemente no lo tenían demasiado preparado. Vamos a escuchar solo la primera vez que a José Luis Espert le preguntan si recibió $200.000. Y digo una vez porque si no va a ser muy largo. Hay muchos editados en redes sociales que son divinos, pero son bastante largos. Y si no, vayan a ver también la entrevista, que es imperdible. Le preguntaron muchas veces. Claro, 10 veces. Un poco que lo acorralaron, ¿no? Y no estás contestando si recibiste o no recibiste esa guita. Era muy simple la respuesta. Era muy simple, se la preguntaron en reiteradas oportunidades y siempre dio la misma respuesta. Así que vamos a escuchar cómo José Luis Espert no puede decir que no. Aparece una transferencia del 1 de febrero del 2020 de $200.000 en un Excel de la contabilidad del fondo, de este fondo fiduciario de Fred Machado en Estados Unidos a nombre de José Luis Espert. A vos te transfirieron $200.000 en el 1 de 2020. Un papel de una supuesta contabilidad paralela de una causa que hay en Estados Unidos, pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Pero aparte de esto, yo no le voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de campaña. Grabois fue a la justicia con esto, vamos a ir a la justicia con Grabois. Nosotros vamos a hacer de un único tema este tema, porque lo que no quieren ellos es que se discutan las cosas que hay que discutir en campaña. Yo también Él estoy de hizo acuerdo esto, con eso. yo voy a trabajar con esto en la justicia. No puede decir que no, era muy sencilla la cosa. Hoy también en esto que leía a Riorda, que sabe mucho de comunicación política, más allá de esta cuestión del protagonista, no necesariamente tiene que ser el vocero de la crisis. Si vas a sumarle incertidumbre a un escenario de incertidumbre y por ahí no sea la mejor de las cuestiones. Nada, llama la atención que José Luis Espert tenga esto como respuesta, sobre todo porque lo que decía Riorda es: no sos el único actor en la campaña, no sos vos el que va a controlar la agenda, qué se dice y qué no se dice. O sea, esa agenda va a seguir estando viva porque el resto de los actores, los candidatos de Fuerza Patria, los medios de comunicación, la sociedad, el Congreso, va a seguir hablando de eso. Vos no podés decir, no, ahora de esto no se habla más. No tenés esa capacidad, no tenés ese poder. Se va a seguir hablando y qué mejor que responder. Sí. Es interesante la otra pata, que será la judicial. Hoy va a estar Franquito Misraji. Sí.
que va a estar hablando de eso, porque más allá de lo que nosotros siempre venimos hablando de la causa norteamericana, que creo que está bajo secreto sumario, es donde aparece, digamos, este Excel, que es esta nueva prueba, por eso no se puede hablar de algo refrito, porque lo que tenemos acá es una prueba novedosa. No lo habíamos visto escrito antes. Bueno, más allá de eso, es interesante conocer qué es lo que pasa acá en la Argentina con esto y con un montón de gente satélite que empieza a hablar, ¿no? Esto decíamos, lo de Bonache, lo de Clemán, que pasábamos en las burradas, bueno, lo de la chica esta de la jefa de campaña. Bueno, son muchas cosas, muchas puntas para empezar a abrir e investigar, si es que la justicia está dispuesta a hacerlo, ¿no? Sí, veremos. Hay muchos pedidos que hizo Juan Grabois, así que yo creo va a salir mucho, eventualmente. Pero escuchábamos entonces a José Luis Espert, que reconoce, sí, yo usé la camioneta, yo usé el avión de Fred Machado, pero esos me los prestó el partido, me los prestó José Bonacci. José Bonacci diciendo, yo acá no tengo nada que ver, esto era todo tuyo, yo a Machado nunca lo conocí, vos viniste ya con el paquete completo, avión, camioneta, plata, incluso me pediste blanquearlo. Sale la imposibilidad reiterada de José Luis Espert de negarse haber recibido $200.000 de parte de un narcotraficante. Y sale hoy, hace un ratito nada más, Patricia Bullrich a decir, esto no me convence. Ayer la veíamos a la ministra de Seguridad diciendo, José Luis Espert tiene que dar explicaciones ya. Y después parece que la cagaron un poco a pedos a Patricia Bullrich, que tuvo que salir a dar una conferencia de prensa por otro tema y responder una pregunta vinculada a el caso de José Luis Espert. Y ella planteó, bueno, en realidad la campaña del 2019 había sido antes de la investigación judicial, por lo tanto José Luis puede plantear que él recibió las cosas, pero no sabía que el tipo era un narco. O sea, ya me explicaron. O sea, yo pedí explicación y ahora ya me explicaron. Pero evidentemente no fue suficiente, porque después prendió la tele, lo vio a José Luis Espert haciendo los papelones que veíamos nosotros recién, y hoy a la mañana Patricia Bullrich dijo esto. Perfecto. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro. Punto. Decir, sí o no. ¿No te convenció lo de ayer? Mira, la verdad que no es un tema de convencimiento, es un tema de que yo creo que... No, para mí no, claramente no contestó. ¿Qué me parece a mí? Nosotros tenemos una vara altísima, altísima. Digamos, anteayer volvieron a procesar al ex ministro de Vido. Bueno, nosotros tienen 700, 800, 900 procesos, están todo el gabinete, presidente, vicepresidente, todos en cana. Ellos no tienen ninguna vara. Nosotros tenemos una vara muy alta. Entonces, como tenemos una vara muy alta y el voto liberal, el voto republicano, exige respuestas. El voto kirchnerista es un voto religioso que no le exige ninguna respuesta. Roben, que nosotros lo seguimos votando. Entonces, en esta lógica, nosotros tenemos que ser claros en el ocultamiento que hace la sociedad sobre las conductas de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, me parece que José Luis tiene que volver y ser claro, punto. Es lo que yo... Bueno, ahí está lo de Patricia Bullrich. Él tiene que salir a decir sí o no, recibió la plata o no la recibió. No es tan difícil. Ayer le decía a Pablo Rossi, ¿vos sos consciente, José Luis, de que el que calla otorga? Y él decía, no, bueno, no está lineal. Sí, está lineal, sí, claro. José Luis, o sea, es así. El paréntesis para contestar lo que acabamos de escuchar de que ellos tienen la vara muy alta. No, lo que tienen son, digamos, es la justicia o el Poder Judicial prácticamente cooptado. Claro. Entonces, es eso lo que sucede, si no, tendríamos que preguntarnos sobre María Eugenia Vidal, sí, no, eso está clarísimo. El tema es, yo creo que ella se refiere más a su electorado. Digamos, más allá del engaño en el que pueda vivir el electorado de Juntos por el Cambio, del PRO, de la Libertad Avanza, que es, viste, la Concheta de Recoleta con el perrito blanco, es muy de la honestidad, la transparencia, y le gustan esas cosas, ¿no? Entonces es lo que le demanda a su electorado. Por eso hay quienes dicen, Milei no termina de entender cuál es su base electoral. Sí. Su base electoral, que es antiperonista, no quiere corrupción. Más allá de que después la gobiernen corruptos y no lo quieran ver, digamos. Esa es otra cosa, es la cintura que tiene el que tiene plata y contactos. Pero esos quieren eso, la cosita prolija. Si me vas a choreame con paraísos fiscales y que yo no me dé cuenta, ¿no? Y esto es muy, muy
sucio, muy evidente, muy burdo, muy prolijo, muy todo. Entonces creo que también va un poco por ahí lo que dice Patricia Bullrich. Es un poco despegarse entonces para, digamos, de cara a estas elecciones, porque ese es el electorado de Patricia Bullrich también, ¿no? También. Quedar sí. pegada ahí es difícil. Lo que estamos viendo es como con movimientos lentos y coordinados empieza a despegar. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Patricia Bullrich está planeando su próximo salto político. Que es algo que todos descontamos que va a suceder eventualmente en el 27, después de las elecciones, mañana. O sea, todos pensamos que ella no se va a quedar para siempre en La Libertad Avanza, porque, bueno, lo ha hecho con muchos partidos y este no pareciera ser demasiado sólido. Pero está empezando a pensar en su despegue. O también hay una orden de Karina Milei, ¿no? Que nunca lo quiso a José Luis Espert. Hay como una habilitación del carinismo para salir a esmerilar al candidato que eligió su hermano en la provincia de Buenos Aires. La verdad, no lo sé. No sé, también es el hecho de que, bueno, Espert es muy impresentable, entonces por eso es muy difícil dejarle pasar cualquier cosa, ¿no? Y por eso vimos la entrevista que vimos ayer. Hubo algo muy sugerente, que es que en medio de todo esto, ayer Patricia Bullrich fue a hacer campaña con la 2 de Espert en San Isidro, con Karen Reinhardt, que, bueno, ayer hablábamos, ¿no? Si lo bajan a Espert, que él negó ayer bajarse de esta elección, dijo, nunca lo pensé y si me lo proponen yo no lo aceptaría. Dale, José Luis, por favor, si te lo proponen. Están desesperados si te lo proponen. Pero bueno, si eso llegara a suceder, la lista se corre entera, sí, sácate. Entonces la que está segunda pasa a ser primera, el que está tercero pasa a ser segundo, y después hay toda una discusión con el tema de las boletas, que ya están impresas las boletas, son 14 millones en la provincia de Buenos Aires, están todas las listas juntas porque es boleta única, por lo tanto volver a imprimir las boletas es un re laburo, salen, hoy leía como 1.000 mangos cada boleta, así que estaríamos hablando de 14.000 millones de pesos, sí, reimprimir las boletas con la tuya contribuyente, pero además no da el tiempo, así que probablemente si lo bajaran a José Luis Espert, seguiría presente en la boleta única el candidato de La Libertad Avanza. Entonces, en ese panorama que vos estás contando, la pregunta es si sirve de algo que se baje Espert, porque total la cara va a estar dentro de la... Claro. O sea, lo corres, no lo bajás, lo corres, no haga campaña, total, en la boleta va a estar. Sí. O sea, es la primera cara que va a aparecer. Claro. Entonces, no sé si tiene sentido correrlo, o sea, sacarlo y morfarte. Digo esto pensándolo entre nosotros, digamos, una charla, digamos, de estrategia política. Pero digo, ¿de qué te sirve ahora rajarlo, comerte el garrón de que estás rajando a tu primer candidato en la provincia de Buenos Aires, si total la cara va a estar? Y qué sé yo, claro, digamos, me lo quedaría... Disculpen, pero me causo gracia yo escuchándome diciendo eso. Me lo quedaría y lo tapo un poquito con diario. Capaz que hacen un focus y evalúan qué les garpa menos. Y claro, es eso. O sea, que es menos nocivo. Sí. Tal vez todo es nocivo. Ayer el tipo se sostuvo ahí firme con... Sí, por eso Milei también lo sigue sosteniendo. Sí. Porque, bueno, no te quedan muchas opciones. Y si no vas a poder hacer boletas nuevas. La cara de Espert va a aparecer en las boletas. Sí. Pero bueno, no es el único problema que enfrenta ahora, por supuesto, José Luis Espert, debido a todo esto que venimos charlando. Ayer hubo una reunión en la Comisión de Presupuesto que preside José Luis Espert y gran parte de ese encuentro estuvo orientado a pedir la remoción de José Luis Espert. O sea, por tener vínculos narco, que se corra de la conducción de la Comisión de Presupuesto. El que lo pidió fue Germán Martínez, contando un poquito, bueno, todo lo que ya sabemos, los antecedentes de Espert, la nueva información. La verdad es que fue bastante abrumador ver cómo todos los bloques que pidieron la palabra, Encuentro Federal, la izquierda, el MID, Democracia para Siempre, Unión por la Patria, Coalición Cívica, le decían a José Luis Espert, y mire, señor, Germán Martínez, de hecho, nunca le dijo gracias, señor presidente, le dijo diputado, ¿sí? O sea, ya cuestionando ahí claramente la autoridad de José Luis Espert. Pero le decían, estaban como Unión por la Patria, hay que removerlo ya, y estaban los otros que decían, retírese, José Luis Espert, porque si usted no se retira, vamos a tener que votar a favor de la remoción. Bueno, ¿cuál es el problema? Nunca se le dio espacio a la votación de una remoción de José Luis Espert, entonces la resolución es discutir esto en el recinto. Vamos a escuchar a Germán Martínez ayer en la Comisión de Presupuesto. 27
diputados que integran esta comisión, que tiene 49 miembros, con una posición clara de que usted no está en condiciones de seguir presidiendo esta comisión. Hoy, esta comisión le ha dicho con contundencia que el diputado José Luis Espert no tiene la confianza de los integrantes de la Comisión de Presupuesto para seguir siendo su presidente. Sería muy oportuno que usted aproveche esta ocasión, que con una moción nos pida, tomando lista a los distintos integrantes de la comisión, que efectivamente nos podamos manifestar al respecto, y que si hay claramente un resultado favorable para que usted deje la presidencia, el bloque oficialista inmediatamente proceda a proponer un integrante que pueda reemplazarlo en la presidencia. Clarísima la cuenta que hacía Germán Martínez. Había más de la mitad de diputados a favor de votar la remoción de José Luis Espert. Pedía esa instancia. Salió Nadia Márquez de la Libertad Avanza y dijo, no, este no es el orden del día, este no es el temario de esta comisión. Entonces Germán Martínez dijo, bueno, la verdad que ustedes cada vez que tienen un problema meten la cabeza abajo de la tierra y se hacen bien los boludos. Así que vamos a llevar este tema al pleno, al recinto, frente a los 257 diputados. ¿Cuándo sería eso? La semana que viene, el miércoles de la semana que viene, posible sesión en la Cámara de Diputados, donde, bueno, la idea es tratar cosas que quedaron pendientes de la sesión anterior, como la emergencia en ciencia, por ejemplo, o decretos delegados, además del veto a los ATN, que ya fue rechazado por el Senado. Y ahora se suma esto. A ver, ¿qué es lo que puede pasar? ¿No? Porque la verdad es que no hay mucho antecedente de remociones de presidentes de comisiones en el Congreso, en la Cámara de Diputados. En el 2006 pasó que hubo una diputada de lo que era el Frente para la Victoria, en aquel entonces, que era presidenta de la Comisión de Agricultura, y el Frente para la Victoria la quería remover, porque, bueno, no se estaba pudiendo trabajar, no se abría la comisión. Pero claro, como no se abría la comisión, no se podía remover a la diputada de ese rol en la comisión. Entonces, ¿qué hizo el Chivo Rossi, que era el presidente del bloque en aquel entonces? Presentó un proyecto de resolución y se discutió ese proyecto de resolución directamente en el Pleno, en la Cámara, en el recinto. Y eso se aprueba con mayoría simple, o sea, el que tiene un voto más gana. Y así se resolvió la remoción de esa diputada de la conducción de la Comisión de Presupuesto. Como no hay mucho más antecedente, es como que se plantea que por una cuestión de usos y de costumbres, quien tiene que proponer la remoción del presidente de una comisión es el bloque que sugiere al presidente de esa comisión. En este caso sería la Libertad Avanza, cosa que sabemos que no va a suceder. Pues más allá de que nadie lo defendió, por lo menos hasta las elecciones no lo van a querer correr, imagino yo. Pero a mí lo que me planteaban era que no, que cualquiera lo puede pedir, que cualquiera puede pedir la remoción. Ahora bien, y ahora lo vamos a ver, o si quieren lo vamos pasando, porque hay proyectos para removerlo a José Luis Espert. Los más recientes fueron presentados por Victoria Tolosa Paz. Uno hace referencia directamente a la remoción de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y otra ya la expulsión de la Cámara de Diputados, ¿sí? O sea, que deje de ser diputado de la Nación. Estos fueron presentados en las últimas semanas por Victoria Tolosa Paz, pero ya había habido otro proyecto de expulsión de José Luis Espert por sus dichos ofensivos contra Florencia Kirchner. También había otra presentación de parte de la izquierda. Estos son proyectos de resolución. Se podrían tratar tranquilamente, no habría votos para una expulsión como diputado nacional, sí para removerlo de la conducción de la comisión. Se podrían someter a votación en una sesión el proyecto de resolución que dice nosotros lo queremos correr de la Comisión de Presupuesto y el que tiene más votos gana. Ahora, lo que me planteaban es que esto como que podría abrir ciertos debates interpretativos, reglamentarios, ¿no? De si lo tienen que proponer la oposición, si lo tiene que proponer el oficialismo o el bloque que... Entonces, mucho lío. Por ahí se genera mucho lío. Entonces, tal vez la opción más potable sea emplazar a las comisiones que tienen que tratar estos proyectos, que son 2 asuntos constitucionales y peticiones y poderes y reglamentos, para que se junten con el objetivo de dictaminar ese proyecto de remoción y que después pase al recinto y ahí se vote. Si eso fuera así, o sea, si el miércoles de la semana que viene se vota de emplazar a las comisiones
A la semana siguiente trabajan esas comisiones y dictaminan. A la otra semana ya se podría tratar en el recinto y sacarlo expert de la Comisión de Presupuesto. ¿Qué semana sería esa? La previa de las elecciones. Problemón para la Libertad Avanza. Dicen que parece como que hay cierto malestar dentro de los libertarios, tipo, correte ya, José Luis, porque si no te van a correr 4 días antes de las elecciones. Y es un problemón. Y al mismo tiempo, a la oposición, tal vez un poco le sirva sostenerlo José Luis Espert en esa comisión con todo este quilombo, ¿no? Claro. Ahí latente. Que haya ruido hasta una semana antes de las elecciones. Claro. Y sí. Recién habló Germán Martínez en la 530, dijo, Espert está sentado sobre la comisión sin dejar que ningún tema se trate. Y acá está la clave. Hay que emplazarlo en el recinto porque si no, no se pone ni en consideración los expedientes. No es solo porque es un tipo financiado por el narco, sino porque tampoco labura José Luis Espert. O sea, ya hace rato lo quieren sacar. La campaña financiada por narcotraficantes de Espert fue la gota que colmó el vaso. Ayer hubo una mayoría de la Comisión de Presupuesto que le dijo a Espert que no merece la confianza y estoy seguro que va a haber una mayoría en el recinto que va a correr a Espert de la Comisión de Presupuesto. Esto dijo Germán Martínez hace un ratito. Están estos dos caminos. Después vamos a profundizar con un miembro de la Comisión de Presupuesto a ver qué es lo que puede pasar, pero bueno, uno entiende es emplazar las comisiones para discutir los proyectos para removerlo a Espert o directamente someterlo a la votación del Pleno de la Cámara. Habrá que ver cuál de los dos caminos eligen. Ayer me decían más probablemente el del emplazamiento. Por estas horas y para cerrar está empezando una sesión en la Cámara de Senadores porque Javier Milei va a tener otra mala noticia, 2 malas noticias. Le van a voltear 2 vetos a Javier Milei, el veto al Garrahan y el veto al financiamiento universitario. La verdad, yo estaba repasando un poco cómo habían salido las votaciones en el Senado, salieron por muchísimo más de 2/3 de los votos, así que, digamos, no hay dudas de que le van a rechazar esos vetos. Veía con el tema del Garrahan, hubo solo 8 votos negativos, que fueron todos de la Libertad Avanza, más Carmen Álvarez Rivero, esta muchacha del PRO cordobés que había dicho que los niños no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan, que después pidió disculpas, pero volvió a decir lo mismo. Sí. Hubo algunos ausentes, como De Angelis del PRO y Juan Carlos Romero de Salta. En el tema de las universidades hubo un poquito más de votos negativos, pero también se aprobó por más de 2/3. Acá se sumaron algunos del PRO, pero la que me llama la atención del tema universidades, votos negativos, es Carolina Lozada, la única radical que votó en contra. Y a ver, de estos espacios, la verdad es que no hay mucho misterio. Lo que dicen es, en el PRO, más o menos se va a repetir lo que pasó cuando se votó esto, o sea que tengas ausentes, probablemente veas abstenciones, me hacían foco en esta palabra, en la palabra abstención, así que seguramente haya votos divididos en el PRO, en contra de los vetos y con abstenciones. En el caso del radicalismo también esperan repetir más o menos la misma dinámica, o sea, votar todos a favor, salvo Carolina Lozada con el tema de las universidades, que hasta ayer no lo tenía definido, no sabía bien qué es lo que iba a hacer. Para ella lo que pasa es que el tema de las universidades, dice, se tiene que tratar en presupuesto, ¿sí? Y que metido en el presupuesto, pasado por los lugares donde tiene que pasar, que va a salir, pero que hoy afecta, ¿sí?, un poco a lo que es el equilibrio fiscal. No así el tema del Garrahan. Pero bueno, como que entiende ella que tiene que seguir otro caminito el tema del financiamiento universitario, pero al mismo tiempo dice, mi voto la verdad es que no afecta, o sea, la ley va a salir, no sé si modificaría su posición si la votación estuviera un poquito más pareja, pero bueno, probablemente, o es una de las posibilidades, volvamos a ver a una senadora del radicalismo de una provincia como Santa Fe, que tiene una importantísima Universidad Nacional Pública, votando en contra. De todas formas, acá lo que vamos a ver es cómo dentro de un ratito, una vez más, vamos a ver ganar, cómo ganando se pierde, porque ya sabemos qué es lo que va a pasar después. Eso es muy impactante, porque ya vemos lo que está pasando con la emergencia en discapacidad. Entonces, realmente no se puede, o sea, lo que veo yo es que no hay un ánimo de celebrar esto que va a pasar hoy, que finalmente le van a voltear los vetos a Milei, porque sabemos que no lo va, o sea, que si lo promulga va a ser lo mismo que hizo con la emergencia en discapacidad, por lo que es muy impactante que estemos viendo que el Congreso, diputados y senadores, o sea, uno de los poderes importantes
que sostienen a esta sociedad, a esta República Argentina, no importa. El gobierno, el ejecutivo, le importa 3 carajos lo que haga el Congreso. Sí. A mí eso me impacta. Yo igual coincido con esa mirada, creo que en lo que está pasando con los vetos volteados hay un mensaje político detrás que es hay un número muy fuerte de diputados y senadores que se pueden juntar para ponerle un límite si es que tienen ganas de hacerlo. Y hay que esperar para mí el resultado electoral. Yo soy de los que cree que si el resultado electoral de octubre es desfavorable para el gobierno, esa mayoría fuerte que hoy se está armando en el Congreso va a tener otra potencia. Más allá de, digo, si efectivamente no se ejecutan las partidas que corresponden, sí. Bueno. No hay que dejar de decirlo igual, porque sí. Estamos ante un gobierno autocrático, o sea, total. Está anulando uno de los poderes del Estado. Absolutamente. Lo está anulando. Eso hay que repetirlo una y otra vez, independientemente de la estrategia que utilice después la oposición, lo que quieras. Fantástico. Ahora, esto está pasando, no lo podemos naturalizar y hay que decirlo una y otra vez. Sí, después vamos a seguir profundizando estos temas. Me parece, vamos a tener una entrevista a Piola que vamos a poder preguntar todo esto. Me causó gracia. Después viene Franco Misragi, vamos a hablar de Spark y vamos a hablar de Libra, donde Karina Milei tendría que haber ido a esta comisión investigadora y no fue por segunda vez, y me causó gracia el comentario de Juan Estrofa. Cuando Karina escuchó comisión se puso recontenta, pero después se arrepintió y no fue. Estuvo muy bien, estuviste muy bien. Bueno, con este maravilloso chiste cerramos este resumencito. 7 minutos para las 10:30. Pórtate bien. De 9 a 12. En Re. Y como siempre, este fabuloso resumen le agregamos y cerramos con la información del tiempo, el clima. Ahora en la ciudad de Buenos Aires, señoras, señores, hay un solazo hermoso, hay una mañana fantástica para disfrutar de 20 grados 2 décimas de temperatura. Vamos a ver cómo va a estar el resto del día. Bueno, sin demasiados sobresaltos, más bien todo lo contrario. Vamos a tener una tarde fabulosa. Mira, cielo totalmente despejado, 21 grados de temperatura. Para la noche 19 grados de temperatura y el cielo despejado. Avanzando hacia lo que va a pasar el resto de la semana, ya con el fin de semana completo. El viernes, entonces, mañana, mínima 19, máxima 24. Muy primaveral, casi veraniega para el sábado. 17 de mínima, 26 de máxima, con cielo parcialmente nublado. Hacia la noche del sábado, atenti, porque hay pronóstico de lluvias. Puede llover sábado a la noche, así que tranqui, vos, Lumi, salí. Sí, si vas a salir, bueno, con botas de lluvia. Bueno, o sea, ya no me arreglo tanto. Que si te mojas no pasa nada. No. Y el domingo, sí, un domingo de lluvias que pueden llegar a tener algunas tormentas fuertes, sobre todo del pasaje del sábado hacia el domingo. 10 de mínima y 20 de máxima, entonces mixto el fin de semana. Sábado con solazo hasta la noche y domingo de lluvias. Across the USA, then everybody be served like California. You see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy blonde hairdo, serving USA.